Amigos, nos vamos a remontar al año de 1922, cuando llega a Cananea un espectáculo muy atractivo, en donde venían atletas, acróbatas, entre otros deportistas, y entre ellos venía uno de los antecesores de un cananense muy conocido, que practicaba el faquirismo. Mucha gente lo recordará, al novio de la muerte aquí en Cananea, Albencho López. Pero este antecesor que nos referimos estuvo aquí en nuestra ciudad en la década de los años 20. Era un francés llamado Fournier, que llamaba la atención por su resistencia corporal fuera de serie. Pero vámonos mejor con el maestro Alfonso Torúa para que nos dé una explicación pues de este francés llamado Fournier. A ver, maestro, buenos días. Buenos días, José, buenos días a todo el auditorio. Pues sí, como tú dices, estos espectáculos que iban de pueblo en pueblo, ¿no? Qué interesante la vida de estos hombres trashumantes, ¿no? Que se dedican al espectáculo de pueblo en pueblo, que recorrían muchas veces no solamente un país, sino que varios países. Pues bueno, fíjate, como tú lo decías, ¿no? El 1 de octubre de 1922 se anunciaba en el periódico El Intruso, decía: grande acontecimiento, hoy, sorprendentes espectáculos, hoy, presentación por una sola vez del renombrado atleta francés Fournier, comenzando a las 16 horas, 4 p.m., único que ha sido designado como el hombre de pecho de acero, por sostener sobre su pecho un automóvil tripulado por 10 personas, así como también una enorme piedra que pesó 37 quintales, 1.700 libras. 7 atracciones diferentes como Juegos Olímpicos, acrobáticos y atléticos. Este espectáculo tendrá lugar en un local que se encuentra a espaldas del Hospital Civil, con la entrada por la Avenida Juárez. Precios de entrada: $1.50 oro nacional. ¿Verdad? Entonces, fíjate que no paró ahí el asunto, José, sino que al otro día se dio la noticia relacionada con este espectáculo de Fournier, el hombre del pecho de acero. Resulta que mucha gente que se encontraba, ¿verdad?, ese domingo ahí, pues no queriendo pagar la entrada y queriéndola pues ver el espectáculo de gorra, se subieron a un techo de la casa número 178 de la Avenida Juárez, donde estaba guardado el carro fúnebre de Ramón Flores. Y como el peso era muy grande, se desfondó el techo cayendo sobre el carro en mención, ¿verdad? Y dice que los daños sufridos fueron de consideración, puesto que la casa quedó fuera de servicio y las personas que ocasionaron este daño en propiedad ajena resultaron con algunas abolladuras, por lo que han estado siendo identificadas. Y bueno, ¿verdad?, le echan toda la bronca a la policía, al ayuntamiento, porque no evitó, ¿no?, que esta gente se subiera al techo con todo el peligro que representaba. ¿Cuál protección civil, no? No, pues y la gente pues no queriéndose perder el espectáculo, ¿verdad? Pues que no tenían el deseo de pagar sus boletos, pero tampoco decían podían resistir a la maldita tentación de presenciar el espectáculo que se desarrollaba, ¿no? Y de gorra. Sí. Entonces, como tú decías, ¿no? Muchos de estos individuos pasaban por nuestro mineral, ¿no? Yo también me acuerdo de un señor que se clavaba una cruz, ¿verdad? Sí, con clavos y todo, y luego uno que se metía, hacían un hoyo así y lo metían en un cajón y lo enterraban. Y al final ya del espectáculo, uno veía que pasaban todos los acróbatas, etcétera, lo desenterraban al señor y así como, pues en un estado muy, así como embriagado, así, ¿no?
Y bueno, y tú mencionabas al Bencho López, ¿no? Que el Bencho López es de mi generación, ¿no? Es de mi generación de secundaria. Y también, ¿no? De esos hombres de faquires, como tú lo decías, ¿no? Sí, porque también al Bencho lo enterraron ahí en la plaza. Creo que 3 días, no sé cómo lo harían. Fíjate, todavía uno se pregunta. Por ejemplo, este señor que mencionas tú, Fournier. Fournier. ¿Cómo puedan aguantar las costillas? Un carro encima de ellos, o no sé por dónde le pasaría, ¿no? Y con pasajeros todavía arriba del carro, pues, ¿no? O sea que, pues, eran unos atractivos, no había televisión, no había internet, no había nada. Y esos espectáculos te jalaban muchísima gente. Sí, o sea que era parte de la diversión, pues, de otras épocas, ¿no? Pues muy bien, maestro, muy interesante también platicar sobre este antecesor, uno de los antecesores de nuestro amigo que pues ya no lo volvimos a ver, de el popular Bencho López. Así es, José. No, pues muchas gracias por darme la oportunidad de participar en Barrio Viejo, programa con tanta tradición, tan bonito. Gracias, mi profe. Amigos, pues los entretenimientos que había en los años 20 se encontraban entre ellos el teatro, las caravanas de artistas de renombre, pero los circos tuvieron un lugar también preponderante en Cananea. En estos años, los circos llegaban con sus animales y sus carpas por medio del ferrocarril y se instalaban pues en aquellos tiempos a un lado de la escuela Benito Juárez. Yo recuerdo cuando estaba chamaco en los años 59, 62, por ahí, se instalaban a un lado del estadio de béisbol. Después, pues ya mucho después, a un lado de allá de la carretera que va rumbo a Agua Prieta. Pero nos vamos a remontar al año 1922, con el maestro Alfonso Torúa, para que nos platique algo sobre este tema de los circos en esa época. Buenos días, maestro. Muy buenos días, José. Muy buenos días a mis amigos ahí en la mesa de trabajo. Y un gran abrazo a todos los radioescuchas de este gran programa. Pues efectivamente, fíjate, José, como tú dices, los circos, ¿no? Estos grandes espectáculos. Y para hacer esta cápsula, me voy a permitir hacer una pequeña crónica de la llegada del Circo Ataide a Cananea. Tú sabes, el Circo Ataide viene de una gran tradición, ya que se fundó en 1888. Resulta que eran 2 niños ahí, fíjate, que vivían en Mazatlán, y pasó un circo por ahí de maromeros, etcétera, y ellos abandonaron el hogar paterno y se fueron del circo, y ahí aprendieron un montón de mañas, pero un día el papá pues fue y los buscó, ¿no? Sí. Y se los trajo de regreso, pero los muchachos se empecinaron en ser artistas de circo, hasta que el papá de ellos se le ocurrió hacer un circo con sus hijos, ¿verdad? Interesante. Y ese circo pues le dio la vuelta a toda América, ¿verdad? De la América Latina, inclusive durante la Revolución ellos duraron como casi 20 años dándole la vuelta a diferentes países de América del Sur. Y bueno, este circo pues un buen día llegó a Cananea, ¿verdad? En 1922. Por ejemplo, ya el 20 de julio de 1922 se anunciaba, ¿verdad? Por ejemplo, se decía: hoy dará su primera función en el lugar que ocupa el mercado que se quemó, el gran circo de los hermanos Ataide, el cual cuenta con un buen número de artistas, ¿verdad? Se anunciaba pues la llegada de este gran circo Ataide. Inclusive salió una inserción, ¿verdad? A media página en el periódico que decía: hoy, gran debut de la compañía del circo Hermanos Ataide. Extensas carpas instaladas en el lugar que ocupó el mercado que se quemó, 40 artistas de ambos sexos
y una bonita colección de fieras, entre las que se figuran 5 caballos, un avestruz, un elefante, un bisonte de la India y 2 gorilas. No deje usted de presenciar los hermosos ejemplares que se presentarán. Todo el mundo al circo, solo corta temporada, ¿verdad? Eso fue el 20 de julio y el 21 de julio se anunciaba que se posponía la visita del circo. El señor Marcos Canul, que era el representante del circo Hermanos Ataide, pues fue a manifestar a la gente de Cananea que se posponían un poco las funciones, ya que en Nogales, ¿verdad? Atendiendo a la súplica del público, pues alargaron un poco la temporada ahí en Nogales, ¿verdad? Pero entonces se pospuso desde el día 20, 21 hasta el día 30. El día 30 ahora sí se anunciaba que el Gran Circo Ataide Hermanos daría 2 grandes funciones, una en la tarde y otra en la noche, y el eslogan era lujo, juventud y elegancia. Y luego ya el martes 1 de agosto de 1922 se da una pequeña crónica de la presentación. Se dice que hubo poca gente, y que esto se debía pues a que era final de mes y la gente pues no tenía lana. Sin embargo, se decía que los artistas habían trabajado con mucha voluntad y que habían ejecutado actos de verdadero mérito y que habían llamado poderosamente mucho la atención los hermanos Ataide, Patricio, Andrés y Jorge, que se distinguieron, ¿verdad?, en su actuación, y por lo tanto fueron premiados con nutridos aplausos de parte del público. También dice que se presentó el elefante, ¿verdad?, el monstruoso elefante en sus admirables trabajos. Y así, ¿verdad?, la crónica sigue y nos cuenta también, fíjate, José, ese mismo 1 de agosto, que pues no todo el mundo fue calmado, ¿verdad?, porque dice que en la función un soldado de los que formaban parte de la guarnición se insolentó y estuvo profiriendo palabras ofensivas, se puso como que se le carga con el público, ¿verdad? Pero siguió esto. Ya para el día 2, ya parece que la gente ya tenía lana y ya con regular concurrencia se verificó el lunes en la función, ¿verdad?, con toda esta compañía de variedades y colección de fieras amaestreadas, decía. Y también se decía que el que más gustó ahí fue un acto del valiente cazador mexicano señor Refugio Ataide, quien dentro de la jaula de los leones los dominó, mostrando que es hombre de mucha sangre fría y arrojo. Y así, ¿verdad? Por ejemplo, ya para el día 3, se dice que la función dada por el Gran Circo Ataide Hermanos el martes de la presente semana fue un verdadero éxito artístico y pecuniario, pues que la carpa estuvo materialmente llena de espectadores que aplaudieron con delirio los trabajos ejecutados por la compañía. Esa era, digamos, la emoción que despertaba este tipo de espectáculos ya desde aquel entonces, ¿verdad? De tal manera que ya para el día 6 aparece la nota que dice: por tren el viernes salió con destino a Nogales, Sonora, el Gran Circo Ataide, después de habernos dejado muy grata impresión. Feliz viaje y muy buen éxito les deseamos. Ahora me pregunto yo, José, ¿dónde estaba el mercado que se quemó? Que decía que era donde estaba, porque tú decías que hay que tú los viste a un lado del Parque Juárez, ¿no? Pero también decía en otra época de la Escuela Benito Juárez, que a mí me ha tocado ver fotografías con las grandes carpas ahí, pero también dice un poquito en el 21, haciendo el anuncio de otro circo, el Circo Azteca, que también se situaban los circos enfrente de lo que era la imprenta del Intruso, cuando todavía no estaba el sindicato ahí, ¿verdad? Ahí también se ubicaron por mucho tiempo. Yo me acuerdo también cuando era niño, joven,
ahí a un lado del estadio Sí, Mártir de 1906, ahí ¿verdad? ahí Y cuando eran circos chicos, inclusive atrás del cuartel, que había una canchita ahí también, o en el Lazareto también, ¿no? Pero qué interesante, fíjate, porque el circo Ataide, ¿cuántas veces vino a Cananea? Pues fíjate que Y lo que platicas tú de la época en que se fundó se me hace muy interesante. Y luego, pues, ¿quién no se acuerda de los circos, del circo Ataide, que venían las... Por ejemplo, ahora ya se acabó, los animales salvajes ya no los pueden exhibir porque la Sociedad Protectora de Animales pues no lo permite, las leyes no lo permiten. Pero ahí es donde conocimos nosotros los elefantes, los leones, pues ¿cuándo hubiéramos conocido esos animales si no hubiera habido estos circos que tanta diversión nos trajeron en épocas pasadas y aquí en Cananea también? y la belleza. La belleza, por ejemplo, ahorita que dijiste lujo, juventud y elegancia. Aquellas trapecistas con sus cuerpos pues muy bonitos, me acuerdo que ejercitados, y verlas allá en el trapecio pues era una diversión para nosotros inolvidable. Pues fueron otros tiempos, ¿no, maestro? Pero qué bueno que nos platicas a grandes rasgos el nacimiento pues desde el siglo antepasado del circo Ataide. Muy bien, maestro, pues un gusto saludarte y pues me da mucho gusto, breve pero sustanciosa, recordando otros tiempos con los circos aquí en Cananea. Vamos al circo Ataide, hermanos, rezaba, ¿no? No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Como en otras ocasiones hemos platicado acerca de grandes personajes que han habitado o visitado a nuestro Cananea. Y en esta ocasión, con el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos, nos tratará sobre dos personajes que participaron en la guerra contra los norteamericanos en el año de 1847-48 o de la guerra contra los franceses en 1862 o con la invasión filibustera de Rousset de Borbón en Guaymas en el año de 1847. A ver, maestro, platícanos sobre esto. Sí, fíjate que ya, como tú lo dices anteriormente, pues habíamos visto cómo muchos personajes de diferentes disciplinas, literatos, filósofos, revolucionarios, poetas, inclusive hasta Pablo Neruda, decíamos el otro día, ¿verdad? Pero en esta ocasión quisiera yo referirme a dos personajes en especial. El 15 de diciembre de 1921, como ya lo señaló nuestro amigo Kiko Méndez. No. Portillo. Portillo y Tuarte, nuestro gran amigo, ella hacía una referencia en las efemérides que él maneja sobre este asunto, ¿verdad? Pero nosotros en el número 112 del jueves 15 de diciembre de 1921, en la página 4 aparece una nota muy interesante que dice: muere un superviviente de la guerra de Reforma. Miguel Amarillas, vecino del campo minero de la Catalina, dejó de existir de debilidad senil a la edad de 119 años. Amarillas era uno de los supervivientes de las guerras de 1847 y de 1862 y sin embargo murió ignorado de los magnates petroleros. No, señores, de nuestros actuales gobernantes. Y otra nota que apareció también el 7 de septiembre de 1929 en el mismo intruso que dice: don Arcadio Topete Gálvez falleció en Naco, Sonoras. Nos ha sorprendido saber que hace 10 días falleció en Naco, Sonora, lugar en donde había fijado su residencia desde hace algunos años, el señor don Arcadio T. Gálvez, quien con el arma al brazo laboró siempre por la defensa del suelo patrio, combatiendo con abnegación y valor espartano a los invasores franceses y norteamericanos que hollaron nuestro suelo. El señor Gálvez fue bien conocido en Cananea, en donde fue muy ampliamente conocido
por sus virtudes cívicas como un liberal consumado y por lo tanto seguros estamos de que aquí hay muchas personas que al enterarse de su sentida y eterna ausencia recordarán con cariño las acciones del amigo que se nos adelanta en la inevitable jornada de la vida, de la cual disfrutó 88 años, siempre en honestas actividades que le permitieron prolongar su existencia. Y luego, al otro día, el domingo 8 de septiembre de 1929, aparece una oración fúnebre a este señor, al cadáver del finado don Arcadio Topete Gálvez, que entre otras cosas dice: el venerable hermano que hoy se retira de nosotros para siempre y que fuera un valiente y abnegado soldado de la patria contra la intervención francesa, con la absurda monarquía del imperio de Maximiliano y contra la usurpadora intervención norteamericana, no omitió eludir el cumplimiento de su deber para luchar en 100 combates defendiendo el sacro suelo donde reposan las cenizas de nuestros mayores. Si la patria ignora en estos momentos la desaparición de uno de sus luchadores, sea yo quien a nombre de ella y de vosotros deposite sobre su tumba una corona de frescas flores rociada con el rocío de nuestro llanto. Tienes derecho a descansar, reposa, que así sea por toda una eternidad, decía el señor Rubén Rivera. Pues fíjate qué interesante, ¿no, José? Sí. La estancia de estos personajes que desgraciadamente, pues en aquel tiempo no había ni cronistas, ni historiadores que recogieran, el testimonio de estos grandes personajes, ¿no? Pero bueno, tenemos a don Santiago Rivas que pues los consigna y les da de alguna manera pues un honor, el honor que merecen de haber luchado por la patria en situaciones pues muy críticas de invasiones de ejércitos poderosos como los de los Estados Unidos y de los franceses, ¿no? Don Arcadio Topete Gálvez y este señor que se llamaba Manuel Amarillas, José. Pues muchas gracias, maestro, por rescatar tan importante historia. Y lo interesante que ha sido Cananea, pues esa historia que tenemos en el siglo pasado, en el antepasado y, ¿por qué no?, en el presente también. Muy bien, maestro. Y por eso y muchas cosas, Cananea es un pueblo mágico. Eso, gracias. Estimado auditorio, con motivo del próximo Día de los Difuntos, es justo recordar que en nuestro Camposanto se encuentran muchos hombres y mujeres ilustres, y hoy haremos remembranza de don Eduardo C. Gulliver, que dejó un gran legado musical a centenares de alumnos en el occidente de la República Mexicana. Y el próximo año se va a cumplir un centenario de la erección de su monumento funerario. Así que qué mejor que el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos, maestro en historia en la Universidad del Estado de Sonora, por cierto, nos dé esta remembranza. A ver, Alfonso, ¿qué nos platica al respecto? Sí, muy buenos días, José, muy buenos días a todo el auditorio de Barrio Viejo, y por supuesto, pues a todos los integrantes de la mesa. Efectivamente, como tú lo mencionas, el año que entra, el 2 de noviembre del año que entra, se van a cumplir 100 años en que se erigió este monumento que se encuentra en el cementerio Severiano Moreno. Él, como recordamos, murió en 1926, el 24 de diciembre de 1926, pero durante todo el año de 1928, el periódico El Intruso, encabezados por don Santiago Rivas, estuvieron haciendo diferentes actividades, llamando al público y simpatizantes
de don Eduardo Segúndiver para que cooperara para hacer el monumento, de tal manera que para el 2 de noviembre ya estaba listo el monumento, y don Santiago en las páginas del Intruso anunciaba el programa. Como primer punto decía: las corporaciones musicales dirigidas por Ángel Elizondo, amigos y simpatizadores, se reunirán a las 2:30 de la tarde en la esquina del edificio de la Sociedad Mutualista Aquiles Cerdán, organizándose allí una marcha hacia el Panteón. Como número 2 del programa se decía que iba a haber un desfile respetuoso por su orden encabezado por las bandas de música. Después se tocaría una obertura. En el cuarto punto se iba a dedicar al monumento erigido a la memoria de Eduardo C. Gulliver, donde iban a hablar don Santiago Rivas y Rubén P. Rivera. Después se pondrían ofrendas florales y se colocarían coronas fúnebres. Después, en el punto 6, una pieza musical. Después vendrían las alocuciones alusivas al acto y a la memoria del amigo ausente, decíamos, por don Rubén Rivera y Santiago Rivas. Después, en el punto 8, un número dedicado al profesor Wallace, con sentida y patriótica alocución. Después vendría un intermedio para que todas las personas que quisieran hacer uso de la voz, pues hablaran en ese momento. Después se tocaría la marcha fúnebre de Chopin, ejecutada por las bandas de música de obreros de Buenavista y la banda de la Sociedad Mutualista Aquiles Cerdán, bajo la dirección de Ángel Elizondo. Entre las palabras que diría don Santiago Rivas, podemos rescatar en las siguientes. Él dijo en ese momento: los discípulos del extinto que se encuentran aquí presentes, así como los que respondieron a concurrir a este acto, deben sentirse orgullosos o cuando menos satisfechos al darse cuenta que sobre los restos del que fue su maestro se levanta un humildísimo pero sincero recuerdo que la amistad y gratitud pública representada en las personas de los donantes han levantado en homenaje al desaparecido. Luego Rubén P. Rivera dijo: el maestro Gulliver fue un constante educador y a él se debe que centenares de sus discípulos esparcidos en la región occidental de la República demuestren con su sentimentalismo y conocimientos en el arte de Euterpe que hay algo que perdura en las alegres notas de una orquesta que hace alegre y placentera la vida. Pues como puedes ver, todo un acontecimiento, ¿verdad?, de la erección de este monumento, que actualmente se encuentra en total abandono, pero que un grupo de ciudadanos, de gente que queremos a Cananea, pues estamos haciendo un esfuerzo por restaurarlo y volver pues a homenajearlo en este centenario de la erección de este monumento, José. Pues qué bien, maestro Torúa, pues en esta ocasión recordar ese gran maestro cuyo nombre lo tenemos muy grabado los cananenses. Pues ese nombre lo tenía, como recordarás, el Teatro Estudio de la FQ, donde pasaron tantos personajes importantes. Muchas gracias, maestro. No, pues al contrario, José, yo soy el agradecido y le mando un gran abrazo a todo el pueblo de Cananea y a nuestros amigos de la mesa. Gracias. Hasta luego. Oigan, amigos, pues sabemos que donde circula dinero, pues los comerciantes establecedores de servicios, los ambulantes, pues eventos sociales que funcionan muy bien, las damitas de la vida galante cuando hay derrama, pues llegan de otras regiones,
empiezan a llegar, como se ha visto aquí, como cuando reparten las utilidades, pues es historia también, se ha visto aquí en Cananea, o cuando dan la jubilación, como en el año por allá de 1990, que salieron muchos mineros jubilados y llegó la piramidal, aquella Ginza, después llegó otra, tronó Ginza, yo me acuerdo como el 24 de septiembre de 1991, lo tengo muy grabado. Y luego llegó el arbolito y también otra friega se llevó un dineral de por acá de Cananea. Pues los minerales, así como nuestro municipio, tienen sus altas y bajas. Y en las altas que hay de rama económica, pues también llegan chantajistas, tahúres, curanderos, en cuestiones de amores, curanderos también de todo tipo de enfermedades, entre comillas. Pero esto pues ha sucedido desde los inicios de Cananea. Y pues nos vamos a remontar a la década de los años 20 para que el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos nos comente sobre un chantajista que engañó muchas personas en esta ciudad, en esa época. Y aquí vía telefónica nos enlazamos. Buenos días, Alfonso, ¿qué nos platicas sobre el defraudador Dr. Marchant? ¿Qué tal, José? Muy buenos días a mis amigos en la mesa, muy buenos días al auditorio de Barrio Viejo. Pues sí, como tú dices, ¿no? Siempre donde hay trabajo, pues llega inmigración, no todo el mundo llega a trabajar, ¿no? Hay gente que llega a ver qué se lleva, a ver, aprovecharse, ¿no? Los demás. Y fíjate, como tú dices, y es una cosa histórica, muy repetitiva, ¿no? Y no nomás sucede en Cananea, sino en cualquier pueblo del mundo, ¿no? Donde hay circulantes. Pero en este caso, fíjate, allá por el año 23, allá por el marzo, por allá, ¿verdad? Sí. Apenas nos estábamos reponiendo ahí en Cananea, maestro, sí, de un tal coronel Wilson. Ajá. Este coronel Wilson vino exhibiendo cartas del general Obregón, ¿verdad? Y consiguió la confianza de la gente y se hacía pasar por sastre y pedía $2 de anticipo el señor para confeccionarte, ¿no? La ropa. Pues ya sabrás. Te tomaba las medidas. Sí, te tomaba las medidas y todo, y te bajaba $2 y pues también muchos incautos cayeron ahí, ¿no? Y no solamente eso, sino que otro señor Araiza, ¿verdad? Después de este tipazo que nos habían citado, nos visitó otro de Araiza, ¿verdad? Que también llegó a la población con la misma industria del señor Wilson. Solo que, dice el periódico, solo que Araiza consiguió aventajarle a su antecesor en aquello de la escala, pues mientras el extranjero cobraba un par de $, como enganche, su imitador cobró 20 y más pesos por el referido enganche, y cuando ajustó la carga se pintó de esta para irse a pasear descaradamente a Nogales, donde según sabemos se le ha visto, dice, ¿no? Pero bueno, ya apenas nos estamos reponiendo de esos dos tipejos cuando llega la gran oportunidad excepcional, así se anunciaba. Hoy en Cananea, para una breve visita, está el doctor P.C. Marchant, oculista americano y especialista de enfermedades de los ojos, oídos, nervios, garganta, del cerebro y de los nervios. Este especialista está radicado en Beckerley, San Francisco, California. Ha estado hace mucho tiempo visitando este país, cumpliendo una comisión para hacer un trabajo científico para la gran Universidad de California. Ha visitado esta ciudad ya algunas veces y ahora de nuevo ofrece sus servicios profesionales a los enfermos que quieran ir a consultarlo sin demora. Además de su licencia concedida por el gobierno del estado para ejercer su profesión, en esta el doctor Marchant trae otras credenciales del Consulado General de México, de San Francisco, de la Universidad de California, del Banco Nacional, del gobernador de California, del alcalde de la ciudad de Oakland, del Departamento de Estados Unidos, de cónsules británicos, de Guaymas, en Durango, y en fin, ¿verdad? Inclusive traía una carta firmada nada más ni nada menos que por el secretario de Hacienda, que en aquel entonces
era nada menos que Plutarco Elías Calles, ¿no? Y luego decía, este especialista trae no solamente los más modernos aparatos e instrumentos eléctricos para tratar enfermedades oculares, nerviosas, etcétera, sino también otros aparatos y materiales para preparar lentes por receta para los que necesiten tal remedio. El ayudante del doctor es óptimo experto y prepara los lentes según la fórmula del doctor. Consultorio temporal en Cananea, bajos del Hotel Alexandria, cuartos números 26 y 27. Nota especial. En caso de que alguno de los clientes de la última visita a este especialista necesite ahora más atenciones, puede ir a curarse otra vez con él y no se le cobrará absolutamente nada. Así garantiza este doctor todas sus curaciones. El doctor Marshall quedará en Cananea poco tiempo, así es que los que quieran, apresúrense. Bueno, pues ya sabrán, ¿no? Pues también la misma estudio, pues la misma, muy atractivo el anuncio, ¿no? Hasta con credenciales de aquí por allá. Plutarco Elías allá del gobierno. Con su ayudante y todo, ¿no? Pues resulta que el señor Marshall, pues también, maestro, llegó un momento que pegó la arrancada, ¿no? Ya cuando se sintió con bastante lana. Y luego dice otra nota, dice, como recordarán nuestros lectores, el doctor Marshall, oculista, que no hace muchos días estuvo hospedado en el Hotel Alejandría, no se despidió de los enfermos a quienes atendía y como se llevó de ellos algunas sumas de dinero que le había entregado en pago de su total curación, naturalmente, que estos pusieron de conocimiento al presidente municipal lo que les pasaba con el referido doctor, ¿verdad? O sea que, y bueno, pues comenzó a ocurrir gente, ya tanto el palacio como el periódico, pues a quejarse. Y ya pues como en 2 días ya se había acumulado cerca de 700 pesos, ¿no? Pues era un dineral en ese tiempo. Pues imagínate en aquel entonces, ¿no? Y otros que no iban a quejarse por vergüenza. Y otros que no se quejaron, por ejemplo, con Paulino Orduño, ¿no? Que le entregó 30 pesos para que curara a una hija. Y fíjate que todavía este señor en buena lid, sí, se comunicó con el doctor Marshall, porque nada, resulta que lo siguieron a este doctor y lo encontraron allá por Guaymas. Lo siguieron como clientes. La autoridad se apoyó a los quejosos y lo agarraron. Allá por Guaymas lo agarraron, pero también, como era un experto en este asunto, dijo yo, por lo pronto, voy a dar 400 pesos para que se lo repartan allá, pues ya sabrán, cara. Pues ¿Y cómo se van a repartir eso? Algo de lo perdido, algo. Pues decían ahí, no, pero fue un niño con esos 400 pesos, porque la suma subía a más de los 1,000, pues y a quién les ibas a dar, y a quién no. Y luego las listas, y luego como traía en cartas, pues inclusive en una carta no se sabe si era real o no, pero de Elías Calles. ¿Tú crees que va a ser real? Todo el mundo confió en él, sí. Y le soltaron la lana, pues. Así es. ¿Verdad? Pues, y te digo, pues llegó un momento que no le volvimos a ver ni polvo a este doctor Marshall, ¿no? Pues le da risa a uno, ¿no? Pero estar en los zapatos de esos, ¿no? Pero seguro. Esto ha sucedido, pues. Es muy... Y está sucediendo y va a seguir sucediendo, maestro. Y sí, pues ojalá, fíjate, en este mes de mayo, aquí va a haber un buen circulante con las utilidades, pues, que anualmente se le da a los trabajadores. Así pues, ojalá se cuiden de este tipo de gente que vienen a ver que aquí en la muela, ¿no? Sí, hombre, aprovecharse, ¿no? De la necesidad, y muchas veces también de la ignorancia de la gente, ¿verdad? Sí, la buena fe de la gente muchas veces, ¿no? Sí, también. Ganar una lanita a veces, como en el caso de Hinz y todo eso, que se pagaba más interés que los bancos, cosa pues que no tiene lógica, ¿no?
por ejemplo, un señor que se enteró ahí que gana los 400 pesos, ¿no? Dice, le mandan una carta inmediatamente al presidente municipal y le dice, también vamos a ver que fuimos informados, probablemente en dicha oficina se reciban 400 pesos, que serán distribuidos entre los que están anotados en la lista que existe en la Secretaría de la misma. Pero como vemos bastantes que no estamos anotados en esa lista, es el motivo que ¡Qué bronca! que me hace dar la publicidad de la presente carta. O sea que hubo una carta original ahí donde apuntaron los más vivos y los demás otros quedaron fuera, pues, y bueno, fue todo un lío ahí, ¿no? Con algo muy parecido, así como lo de Ginza, ¿no? Y como tú decías sobre eso. Pues muy bien, maestro. Muy, doctor Marshall. Muy entretenido. No, y fíjate, también. hasta el nombre tenía, ¿no? Marshall. No, pues tiene que agarrar un hombrecito y luego o sea, marchabas, ¿no? Sí, casi decían. Oye, pero agarraron también el mejor hotelito en ese tiempo también, de los mejores. No, y para pantallar, pues, para pantallar a los clientes, ¿no? Que se confiaran. Fíjate qué atrevidos estos tipos, ¿no? No, y sigue habiendo y habrá por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mi profe. Un gusto saludarte. Al contrario, el gusto es mío. Saludos por allá. Claro que sí, gracias. Hasta luego.